y a acción. Audio Jungle. La educación existe desde hace mucho tiempo, tal vez no como ciencia o disciplina académica, pero sí en su esencia, de un individuo contribuyendo al desarrollo de saberes en otro, bien sea con las diferentes religiones que formaban en sus creencias a nuevas generaciones, o con los filósofos de las diferentes dinastías e imperios, sea con las élites monarcas, la nobleza o aquellos mercaderes que podían pagar para educar a los suyos. Hacia 1940 surge una preocupación teórica caracterizada por el esfuerzo en construir aplicaciones sistemáticas que dieran unidad a los fenómenos del aprendizaje, y así empezaron a aparecer sistemas y teorías del aprendizaje. Dichas teorías surgieron ante la necesidad de entender cuál es la manera más efectiva en que aprende el ser humano, y con ello mejorar los procesos de enseñanza. Sean todos bienvenidos. Esta noche nos acompañan las teorías contemporáneas más conocidas del siglo XX y el siglo XXI. Ellas nos hablarán de sus enfoques, pero no se trata de qué teoría es la fórmula perfecta. Esto de las enseñanzas es muy antiguo y aunque se ha intentado sistematizar el aprendizaje, hay muchas cosas que no comprendemos aún. El punto es que entendamos lo que nos dicen estas teorías y que saquemos lo mejor de cada una de ellas o las adaptemos si así lo requerimos, teniendo en claro que ningún enfoque es perfecto al 100%. Con ustedes, nuestra primera invitada. Me presento. Soy la teoría conductista, o también conocida como instruccionista. Fui protagónica en la primera mitad del siglo XX. Mis representantes son Ivan Pavlov, John Watson, Edward Thorndike, Robert Gagne y Frederick Skinner. Yo considero que el docente tiene un rol transmisor siguiendo programas rígidos para provocar cierta reacción en sus alumnos, quienes tienen un rol pasivo. El aprendizaje bajo mi enfoque consiste en la asimilación de conductas o respuestas principalmente y a través de la repetición, por lo cual la enseñanza es mecánica, estandarizada y se trabaja con grupos supuestamente homogéneos. Se emplean castigos y recompensas para estimular la adquisición de aquellas conductas deseadas, para su posterior transferencia a entornos ajenos al aula. La evaluación se basa en resultados, no hay espacio para el pensamiento crítico, ni para cuestionar o indagar un poco más allá de las cosas. El centro está en memorizar conceptos y procedimientos de forma deductiva, yendo de lo general hacia lo específico. Muchas gracias. Ahora continuamos con nuestra siguiente invitada, la teoría cognitivista. Yo soy la teoría cognitivista. Fui protagonista desde la segunda mitad del siglo XX hasta los años 80. Tuve como principales exponentes a Beck, Ellis, Bartlett, Brunner, Wertheimer y Baddeley. Bajo mi perspectiva, se considera que los alumnos o estudiantes tienen un aprendizaje más holístico e inductivo. Se engrana el aprendizaje de distintas asignaturas a través del tiempo, prestando atención tanto a la memoria de corto como la de largo plazo. Y además, se utilizan ejemplos prácticos en la vida de los estudiantes, de alguna manera cercanos a su realidad. La evaluación está centrada en el proceso. Todavía no se brinda un espacio relevante al pensamiento crítico, pero sí se valora el razonamiento para reforzar los conceptos o las teorías ya existentes.
Además, se toma en cuenta los factores internos y externos al estudiante que afectan en su aprendizaje. Muchas gracias. Nuestra siguiente invitada es la teoría del aprendizaje social. Mucho gusto. Soy la teoría del aprendizaje social. Bandura, quien me representa, combinando las dos teorías anteriores, enseña que las conductas mentales son frutos de la observación e imitación. Si bien tenemos la última palabra en qué hacer, el contexto nos influirá de gran manera. Por tanto, aquellos conceptos o procedimientos enseñados en un centro de estudio deben reforzarse mediante el estímulo social. Esto va de la mano con las llamadas pasantías o prácticas profesionales. Agradecemos su participación. Continuamos con la teoría constructivista o construccionista. Hola, soy la teoría constructivista o construccionista. Empecé a cobrar protagonismo desde los años 70 y me fortalecí durante el resto del siglo XX. Tengo por principales exponentes a Piaget y Brunner. Para Piaget, el estudiante es protagonista de su propio aprendizaje y construye su conocimiento, especialmente a través de la interacción con su entorno. Los saberes se consolidan a través de la reorganización de estructuras mentales. Es decir, cuando un estudiante se enfrenta a un problema o situación nuevo, pierde el estado de equilibrio de entendimiento que poseía anteriormente y debe reformular su conocimiento. La evaluación se centra en procesos y en el logro de objetivos. Debemos poner en claro que Piaget es relevante para la pedagogía y la psicopedagogía por sus teorías, pero no es tan relevante para la educación superior o universitaria, porque existe la teoría socioconstructivista y según a qué teórico consultes, algunos te dirán que a partir de Piaget derivaron las teorías del aprendizaje activo, significativo y experiencial, que comparten mucho con esta teoría, pero tienen sus propias características que la hacen más adecuadas para la universidad. Gracias por participar. Continuamos con la teoría socioconstructivista. Buenas noches, soy la teoría socioconstructivista y tomé mayor protagonismo en las 2 primeras décadas del siglo XXI. Aunque mis principales exponentes, Lev Vygotsky y Rogoff, sean un tanto más antiguos. Vygotsky identifica 3 zonas: aquello que el estudiante no puede hacer, lo que sí, y aquí en el medio está la zona del desarrollo próximo, es decir, aquello que el estudiante puede hacer con cierta ayuda. Bajo mi enfoque, el docente es más una guía que un mero transmisor de conceptos. El estudiante es y debe ser el protagonista de su propio aprendizaje, pero entendemos además que se ve afectado tanto por factores externos como internos. Las características y demás factores de mi teoría constructivista permanecen vigentes, pero se le da relevancia a un detalle: que el aprendizaje surge también a partir de la interacción social. El docente contribuye al desarrollo de conocimiento colectivo. El trabajo se elabora por equipo y ya no por grupos, asignando un rol a cada miembro. No buscamos el logro de objetivos o la memorización de conceptos, sino más bien el logro de competencias. Desarrollar las habilidades necesarias como para que el estudiante pueda hacer algo. Y esto implica que debe saber teoría, sí. Pero más importante que ello es saber qué aplicar y cuándo. Bajo mi enfoque de competencias se contemplan 3 tipos de saberes: conceptuales o teóricos,
procedimentales, prácticos y actitudinales. Muchas gracias por su presentación. Es el turno de la teoría del aprendizaje significativo. Muchas gracias por la invitación. Los saluda la teoría del aprendizaje significativo. He cobrado relevancia últimamente. Mis principales exponentes, Auswell y Novak, hacen énfasis en que todo cuanto aprendan nuestros estudiantes debe tener significatividad lógica. Es decir, que sea relevante con una organización clara y que se pueda relacionar con la realidad inmediata o con conocimientos previos. Así también deberá poseer una significatividad psicológica, es decir, que el contenido se adecúe a cada estudiante, pero además se toma en cuenta la motivación que posea cada uno de ellos. De hecho, para Auswell, el aprendizaje se divide en 4 categorías: intrapersonal, situacional, cognoscitiva y la afectiva social, que en combinación dan lugar a 3 tipos de aprendizaje significativos: el de representaciones, el de conceptos y el de proposiciones, cada cual más complejo que el anterior, pero todos estos requieren organizadores previos, que pueden ser introductorios, expositivos y comparativos, adecuándose a las necesidades y capacidad de cada estudiante, buscando que lo aprendido sea útil y práctico. Agradecemos su presentación. Para cerrar nuestra noche tenemos a la teoría humanista. Permítanme presentarme. Soy la teoría humanista, o también llamada la tercera fuerza, y otros me conocen como el movimiento del potencial humano. Mis representantes son Carl Rogers y Abraham Maslow. Este último me concibe como la psicología del ser y no de tener. Soy un movimiento filosófico y literario que surge en Estados Unidos posterior a la Segunda Guerra Mundial por contraposición al psicoanálisis y el conductismo. En mi enfoque, el docente es un facilitador, un mentor o coach para sus estudiantes. Deben enfocarse en la necesidad que estos tengan al aprender, revisando qué es lo que les facilita y a qué nivel quieren llegar, siempre teniendo en cuenta que la motivación está en alguna necesidad que tengan por resolver en su vida familiar, laboral y profesional. El docente identificará esto para ayudarlos a aprender a resolver dicho problema a su ritmo, siempre teniendo en cuenta que cada persona es distinta de otra y que cada quien tiene un aprendizaje y motivación propia. Y por ende, el mentor debe adaptarse a la necesidad de cada estudiante. Las teorías del aprendizaje fueron diseñadas por expertos que empezaron a estudiar el aprendizaje del ser humano o la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, y así fue como se formularon diferentes teorías o corrientes del aprendizaje. Estas realizan la descripción de un proceso que permite que una persona o un animal aprenda algo y pretenda entender, anticipar y regular la conducta a través del diseño de métodos que faciliten el acceso al conocimiento. Son importantes porque permiten fundamentar el diseño de los cursos, el enfoque, así como las estrategias de la instrucción, tomando en cuenta que humanos y animales aprenden de formas distintas. Estas teorías ayudan a comprender, predecir y controlar el comportamiento humano, elaborando sistemas de aprendizajes y tratando de explicar cómo los sujetos acceden al conocimiento. Las mismas que se enfocan en estudiar, investigar y aplicar planteamientos para llegar a cabo métodos de aprendizaje eficaces, poniendo en práctica la realización de estudios experimentales para obtener conclusiones y nuevos conocimientos en materia de aprendizaje. Agradecemos a nuestras invitadas por su excelente presentación y a nuestro público maravilloso por su atención.
Nos despedimos haciendo una mención especial a las voces prestadas para nuestros personajes. Muchas gracias Esther Pau Carcaja, Erika Mejía, Jacqueline Vélez y Patti Montes. Los esperamos en nuestro próximo video, donde comentaremos sobre las diferencias que pudimos resaltar de las teorías de aprendizaje. Recuerden responder a la trivia que dejaremos en la cajita de comentarios. Hasta la próxima.